Ok, entonces, esta es la explicación y el principio del mecanismo de Frank-Starling. Dígame. Tú dices que la titina es la que ayuda a unir las fibras de actina con las adhesinas, ¿sí? Sí. Aproximarlas. No unirlas, aproximarlas. Sí, ¿eso siempre ocurre durante la contracción muscular o durante la No, es durante el estiramiento. O sea, durante Como es una cuerda, pero eso es antes de la contracción. Entonces, durante la contracción no. se separan otra vez. Durante el estiramiento, ¿qué pasa durante el estiramiento? Simplemente tengo algo pasivo, él simplemente se está estirando y de acuerdo con la cantidad de estiramiento la titina tensa y aproxima levemente los filamentos. Durante la contracción, cuando hay salida de calcio, acá, cuando hay salida de calcio, realmente es que ocurre el verdadero contacto del filamento delgado con el grueso y ahí sí hay el acortamiento. Lo que pasa es que si no hay proximidad, el acortamiento es menor. En cambio, si los filamentos estaban más aproximados, ese acortamiento, haga de cuenta como un remo, va a ser mucho más eficiente. Ok, bien. Ahora vamos a pasar a otros conceptos importantes. Cuando nosotros hablamos de gasto cardíaco en las sesiones anteriores, dijimos que la definición es el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. Y habíamos dicho que pues entonces es muy fácil estimarlo porque tomamos cuánto bombean cada vez que bombean y lo multiplicamos por el número de veces que bombean por minuto, ¿cierto? Por lo tanto, el gasto cardíaco depende de la multiplicación de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. No obstante, el gasto cardíaco, además de esa contractilidad y además de esa frecuencia cardíaca, tiene también otros determinantes, que es lo que llamamos precarga y poscarga. Entonces, vamos a ilustrar en qué consisten estos conceptos. En términos generales, precarga es el llenado, que a su vez, como vimos en el mecanismo de Frank-Starling, determina el grado de estiramiento que alcanza la fibra justo antes de contraerse. O sea, estamos en diástole. Si nosotros hiciéramos la analogía del corazón como un músculo, como por ejemplo el bíceps, ¿cierto? Que permite la flexión del antebrazo. Si el músculo está en reposo, es simplemente tener el brazo así, suelto. Tener precarga es como coger una mancuerna. Entonces, una cosa es tener el corazón desocupado, que nunca está desocupado, y otra cosa es tenerlo lleno. Cuando ya está lleno, completamente lleno, es como si él estuviera sosteniendo una mancuerna, pero solo le está sosteniendo, todavía no ha hecho nada con la mancuerna, pero eso ya significa un grado de tensión, que es lo que vemos acá. No carga significa no carga, 0, 0, 0. Precarga significa que por lo menos está estirado. Si fuera el brazo, estamos sosteniendo la mancuerna. ¿Ok? Luego va a venir el proceso de contracción. Con el proceso de contracción empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo. Pero él no sale. Para que salga la sangre, ¿qué presión debe superarse? ¿Qué presión se debe alcanzar? La de las válvulas. La de la válvula aórtica. Si no vencemos esa presión, no vamos a bombear. Que es como si yo tuviera una mancuerna y yo tengo que empezar a vencer el peso de la mancuerna más la gravedad para poderla levantar. Eso se llama poscarga. Es la resistencia que el ventrículo debe vencer para poder eyectar sangre. Esa resistencia pues es la presión arterial. O hay otra posibilidad, que la presión arterial esté bien, pero que la estructura de la válvula tenga un defecto y que yo tenga estenosis, o sea que sea más chiquita. Entonces voy a tener que hacer mucha más fuerza para vencer esa resistencia. Eso también es aumento de la poscarga. Solamente cuando yo venzo ese peso y la gravedad, o en el caso del ventrículo venzo la presión de apertura de la válvula aórtica, soy capaz de eyectar. Y contractilidad, pues, es la capacidad de bombear, ¿cierto? Entonces, por mecanismo de Frank-Starling habíamos visto que la contractilidad se puede relacionar con la precarga, que si yo voy aumentando la precarga, la contractilidad puede ir aumentando.
hasta cierto límite. En cambio, cuando examino la relación que hay entre contractilidad y poscarga, en términos de gasto cardíaco, debo tener más cuidado, porque lo que ocurre es que si yo aumento la precarga, eso me va a disminuir el gasto cardíaco. La única manera de mantener el volumen sistólico, a pesar de que aumentó esa resistencia, es que yo pudiese compensar aumentando la contractilidad. Si un corazón que tiene una poscarga aumentada no es capaz de aumentar la contractilidad, no va a poder mantener el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a disminuir. Ahora, habíamos visto que igual tenemos unos mecanismos extrínsecos, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, sube hipertensión arterial, ¿cierto? Y se empieza a instaurar hipertensión arterial, se va a poner en marcha un mecanismo compensatorio para mantener el gasto cardíaco, que es estimular el sistema nervioso simpático, y ya habíamos visto que es simpático, es cronotrópico positivo y es inotrópico positivo. Entonces, al aumentar la contractilidad por el sistema nervioso simpático, yo puedo superar esa resistencia aumentada de la hipertensión y logro mantener el gasto cardíaco. Lo que pasa es que eso es como poner al corazón a hacer pesas. Entonces se va a hipertrofiar. Va a haber una hipertrofia concéntrica. Durante un tiempo es suficiente para compensar. El problema es que después de muchos años el corazón ya no tiene una hipertrofia concéntrica, sino que se empieza a volver de paredes delgadas, débiles y a dilatarse, que ya en la fase final, ¿cierto? Se va a llamar entonces una miocardiopatía al comienzo concéntrica, pero al final dilatada y entra en disfunción. ¿Okay? Entonces, precarga, retorno venoso, ¿cierto? Poscarga, la resistencia que tiene que vencer el corazón para poder bombear. Por lo tanto, como nosotros habíamos visto que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, aquí estamos viendo que estos tres conceptos están relacionados con el volumen sistólico. La precarga, entre yo más llene el corazón, por mecanismo de Frank-Starling, más voy a aumentar el volumen de eyección. Por otro lado, si yo incremento intrínsecamente la contractilidad del corazón, por ejemplo, por estímulo simpático o porque utilizo un medicamento que hace que se acumule más calcio en el citosol, va a haber más fuerza de contracción. Al haber más contractilidad, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Son relaciones directamente proporcionales. El aumento de la precarga y el aumento de la contractilidad aumentarán el gasto cardíaco. En cambio, aquí el escenario es opuesto. Si aumenta la poscarga, por ejemplo, por hipertensión arterial o por estenosis de la válvula aórtica, si yo no hago nada, va a bajar el volumen sistólico. Para preservar el volumen sistólico, yo tendría que tener un mecanismo compensatorio que lograra que el corazón pudiese incrementar su fuerza y superar esa poscarga aumentada. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Eso es todo por mecanismo de Frank-Starling. Vamos a pasar al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, seguramente ustedes lo han visto con facilitadores o en los textos. Hay dos maneras de presentar gráficamente el ciclo cardíaco. Uno se llama el diagrama de Wiggers, que es ver un pocotón de variables, presiones, volúmenes, ruidos cardíacos, electrocardiograma a lo largo del tiempo. Se llama diagrama de Wiggers, no me gusta. Este sí me gusta, que es la curva de presión, volumen del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos presiones, aquí tenemos volúmenes. Me da mucha información, mucha información. Entonces vamos a examinar esta curva presión, volumen del ventrículo izquierdo. Aquí vamos a iniciar el ciclo, cuando se terminó la eyección y se empezó la relajación y va a empezar el llenado. Después de la eyección siempre va a quedar un volumen remanente, que es el volumen de fin de sístole o telesistólico. En este caso tenemos un valor aproximado de 50 mililitros. El corazón se está relajando. Y cuando se está relajando hay un momento en el cual se abre la válvula mitral y empieza la fase de llenado rápido.
más o menos hasta 110. Y aquí en esta última parte tengo la contracción auricular que llena un 20% más o menos de 110 a unos 130 mililitros. Cuando ya está llena la cavidad, la sangre trata de devolverse y activa el mecanismo de cierre de la válvula mitral. Eso es lo que cierra la mitral, no son las cuerdas tendidas ni los músculos papilares. Es el gradiente de presión, tratar de devolverse, activa el mecanismo de cierre. Y está llenito y empieza a contraerse sin cambiar volumen. Nos mantenemos aquí en 120, pero como nos estamos contrayendo llenos de líquido, se dispara la presión. Eso se va a llamar la contracción isovolumétrica. Iso porque no hay cambio del volumen. Sube, 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 sube. Todo esto aquí era precarga. Luego me contraigo. Haga de cuenta que cargué apenas puse la mancuerna y ahora tengo que levantar, 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 levantar. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcanzo la presión de apertura de la válvula aórtica, que suele ser un poquito por encima de la presión arterial diastólica. En este caso, la presión diastólica de este paciente está aproximadamente 80. Cuando alcanzo esa presión crítica de apertura, ¡pum!, se abre la válvula aórtica. Él se sigue contrayendo, pero como se abre la aorta, me mantengo en sístole, pero en fase de eyección. Como el corazón está sacando sangre hacia la aorta ascendente, pues disminuye el volumen, claro, porque ese volumen está saliendo del corazón y pasando a la aorta. Estaba llena más o menos hasta 120 y boto todo esto. En este caso estamos botando 120 menos 50, 70 mililitros, por eso la flecha va hacia la izquierda. Como durante la fase de eyección el corazón se sigue contrayendo y le está enviando sangre a la aorta, hay un aumento ulterior de la presión en la aorta hasta alcanzar el máximo valor, que es lo que vamos a llamar la presión arterial sistólica. Entonces allá arriba el techito es el punto donde ustedes pueden ver el valor de presión arterial sistólica. Y la sangre va ya por la aorta ascendente y luego en el callado. Y cuando ella trata de volverse, activa el mecanismo de cierre. Entonces, al activar el mecanismo de cierre, estamos en D. Cierre de la válvula aórtica. Entonces, el ventrículo está cerrado y se empieza a relajar. Y cuando se relaja, genera en su interior una presión negativa. Pero él está cerrado. Solamente tiene este remanente. Entonces, acá baja la presión sin cambiar el volumen, porque está sellado. Se llama entonces relajación isovolumétrica. Y acá se abre. Como adentro había una presión negativa, apenas se abre la mitral, se produce prácticamente una succión de la sangre directamente desde la aurícula, que es lo que llamamos el llenado pasivo, porque es simplemente por ese gradiente de presiones. Normalmente la presión venosa central es de alrededor de 0 centímetros de agua, pero aquí el ventrículo está generando una presión negativa, entonces sí hay un gradiente para favorecer este periodo de llenado. Por lo tanto, el llenado también podríamos verlo como una fase de llenado rápido, que es pasivo, y una fase final, que es el llenado activo, gracias a la contracción auricular. Entonces, si ustedes ven, es como una casita con un techo redondo. ¿Okay? Entonces, aquí pueden ver el volumen de fin de sístole. Aquí pueden ver el volumen de fin de diástole. Este ancho es la precarga. Pueden ver los puntos de apertura y de cierre de las válvulas. Pueden ver el punto crítico de apertura de la aorta, de la válvula aórtica, o sea, presión diastólica. Pueden ver el punto máximo de presión, presión sistólica. Pueden ver, calcular el volumen eyectado, este menos este. ¿Okay? Entonces acá yo puedo ver precarga, poscarga, contractilidad. Incluso a partir de ese volumen sistólico yo puedo calcular la fracción de eyección. Yo tomo este volumen sistólico, le divido en esto y me da la fracción de eyección, que es otro estimador de la contractilidad. Lo único que este no me dice es la frecuencia cardíaca, pero todo lo demás me lo dice.
¿Ok? Vamos a tener 3 escenarios que ustedes van a interpretar. Alguien puede pasar si quiere o yo puedo escoger. Tenemos este monachito que es el ciclo normal. 40, 150 mililitros, es decir, de 150 a 40 tenemos una dirección 110. 110 sobre 150 es ¿cuánto en fracción de eyección, chicos? Calculen, por favor. 110 dividido en 150. 110 dividido en 150. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿70%? 0,7. 0,7 o 70%, o sea, alta. Presión arterial aproximadamente 80, 115, tal vez. Ya, esos son como los datos del valor de referencia, ¿vale? Vamos a ver 3 escenarios diferentes. Cambio en precarga, solo precarga, cambio solo en contractilidad y finalmente vamos a ver qué pasa si solo cambia la poscarga. Este es el primer escenario, aumento de la precarga. ¿Quién va a hacer la lectura e interpretación? Adelante. Entonces usted hace la primera y usted hace la segunda. ¿Base? Sí, claro. Y nos muestra los diferentes componentes. Precarga, contractilidad, poscarga, volumen sistólico, fracción de eyección. Ah, no. Ya digo. Cuando por donde uno mete la cabeza, saca la cabeza. Presión arterial tenemos como en 80. ¿Cómo? 110. ¿Que la presión? Sí. Uy, bajó un poquito por debajo de 80. Sí, como 76. 75, póngale, y 110. como 110. ¿Qué más tenemos? O sea, precarga, poscarga no cambió, disminuyó levemente. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde va a mirar la precarga? La precarga. Acá. ¿Cuántos mililitros? Más o menos 46. No, eso no es precarga, eso es reposo. El volumen, o sea, la precarga este menos este, ¿no? O al revés. La precarga es de aquí a la derecha, el máximo volumen. El máximo volumen son 160. 155. No, sí, 155. Como 170. 170. Guardemos esos datos porque ahorita vamos a tener que hacer cálculos. Digamos que un llenado a 170. Porque ahí el final del cuadro sería 200. 170. 170, o sea, versus 150, o sea, aumento de precarga, ¿no? Sí. Listo. ¿Qué pasó con el volumen sistólico? ¿Cuánto es? 170 menos cuánto? Menos 30. No, como 45. 40. Sí, 170 menos 40 es 130. 120. ¿Cómo? 170 menos 40 es 130. 130. Y antes era 110, aumentó. O sea, los 20 mililitros que aumentó de precarga, los aumentó de volumen de eyección. Sí. ¿Cierto? Bueno, calculemos la fracción de eyección. 110 dividido 130, perdón, dividido 170. ¿Ciento qué? 30 Dividido dividido 170. como en 75, 80. No, otra vez. 170 dividido en 130. 130, que es el sistólico, dividido en 170, que es el total. 0,70 y Sí, como el 75%. 0,75, o sea, tuvimos un incremento del 5%, que estaba en 70, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasó con el volumen telesistólico? No, baja un poco. Bajo. bajo. O sea, se llenó más y él se contrajo más al punto que redujo el remanente. Entonces, fíjense que aumentó la precarga, por lo tanto él aumentó la contractilidad al punto de que aumentó la fracción de eyección y disminuyó el volumen de fin de sístole.
es decir, que un aumento de la precarga va a volver más ancha la base. Y si ese corazoncito puede compensar con mecanismo de Frank-Starling la contractilidad, pues eso implica un aumento del volumen sistólico y de la fracción de eyección, incluso disminuyendo acá. O sea, no solamente aumentó acá, sino que amplía acá, disminuyendo el remanente. Sí. Todo eso dice esa gráfica, ese monacho. ¿Listo? Bueno, siguiente voluntario. Voluntario. Ya se arrepintió. Hágale. Hágale. Ahí le ayuda. En este segundo escenario, solo aumenta la contractilidad. En este. Ah, sí. Sí. Entonces, pues sí, porque, bueno, digamos que el llenado de precarga estaría disminuido a diferencia de este, pero pues no es Un mucha la poquito, diferencia. como 140. Sí. Listo. El volumen sistólico sería ¿cuánto? 140 menos Como 30, como 25. 115. O sea, un poquito aumentado porque me era 110. O sea, al aumentar la contractilidad, aumenta el volumen sistólico. Pero ¿qué fracción de eyección es? ¿Cuánto es 115 dividido en 140? Aquí estábamos en fracción de eyección del 70% y aquí subió 82%. ¿Qué pasó con las presiones? ¿Cuál? ¿Cuál presión aumentó? ¿La presión de apertura? No, la presión aórtica. La sistólica. Claro, un corazón que se contrae más fuerte genera una mayor presión sistólica por la fuerza de contracción. La curva que va así. Ahora, ¿qué pasó con el remanente después de la eyección con el Que es volumen telesistólico? Remanente aumentó, ¿no? No, sí Y se yo, pero redujo. el telesistólico es este o es este. Ese final Este. Ah, pues no está igual. No, se redujo. se redujo. Se mira, 25. Ah, es este. Sí, este puntico, el puntico de A, aquí estaba más o menos en 40, pero como él eyectó más, como en 25. Entonces, ojo, la posición de este margen derecho es la precarga. El ancho, o sea, esto menos esto, es el volumen sistólico. Y ese volumen sistólico pues depende de la contractilidad. Usted puede aumentar la contractilidad solita o si aumenta primero la precarga y por mecanismo de Frank-Starling él responde bien, secundariamente también puede aumentar esa eyección. Otra condición que deben observar, las presiones. En este caso no hay cambio en la presión de apertura, pero como yo tengo un mayor volumen, una mayor inotropía, una mayor fuerza de contracción, se me sube la sistólica. Ese corazón le transfiere más fuerza a la circulación sistémica. ¿Sí ve que no era tan difícil? Escoja a alguien más. O sea, como si tuviera mayor eyección, menos remanente. Depende cómo estábamos acá. Pero, o sea, Porque es que la eyección depende usted de dónde arranca y de dónde viene acá. Por ejemplo, acá no cambió tanto el telesistólico, pero porque usted había aumentado es el telediastólico. Cuando usted no aumenta mucho el volumen de llenado, pero sí aumenta la contractilidad, disminuye el remanente. O sea, la respuesta es depende. depende también se llena. Correcto. Entonces, una cosa es el llenado y otra cosa es la diferencia entre los dos extremos, que es el sistólico. Porque usted puede tener este mismo llenado, pero usted puede tener una eyección hasta acá o una eyección hasta acá. Depende de la contractilidad. ¿Sí me explico? ¿La eyección puede llegar a cero o no? No, siempre hay un remanente.
necesariamente, no. Pero puede, o sea, es malo, puede llegar a No. Y si Lo que pasa es que es normal. Un corazón que se está contrayendo con más fuerza, pues le está generando una mayor onda de presión a los vasos, pero eso no es suficiente para generar hipertensión. y es como prolongado, ¿Prolongado qué? por un tiempo prolongado, pues, ¿no? Esa no es una causa de hipertensión. Y si disminuye mucho la fracción ¿Qué pasa? Eso lo analizamos ayer, ¿recuerdan? ¿Qué pasa si disminuye la presión? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? No necesariamente, de hecho, si a usted el corazón le falla su fuerza de contracción y baja la fracción de eyección, baja el volumen sistólico. Como baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. La persona va a tener intolerancia al ejercicio o incluso disnea el reposo. Uno de los mecanismos para compensar esa activación simpática, tratando de recuperar la inotropía, pero definitivamente la cronotropía, un mecanismo compensatorio que va a aumentar la presión cardíaca. Algunas veces es suficiente para compensar la caída del gasto cardíaco, pero no siempre. Por ejemplo, si usted puede que lo compense en reposo, pero si hace ejercicio, el solo aumento de la frecuencia cardíaca, si usted no puede aumentar el volumen sistólico, no va a ser suficiente. Entonces, es intolerancia al ejercicio, que creo que era como el caso de los que analizábamos, ¿cierto? De los días. ¿Más preguntas? Ok, vamos a pasar a un tercer escenario con la señorita Mari. Aumento de post-carga. Bueno, pues aquí está la precarga en 150. O sea, similar allá. Sí. Listo. Pero, Mismo llenado, misma precarga. Listo. bueno, está en 150, pero como está aumentado el volumen telesistólico, pues No. Ahí no, todavía no. Bueno, Vaya para arriba. acá está aumentada la presión para superar la válvula. ¿Dónde? Acá. Muéstremela. ¿En qué punto? Eso. Que está más- Debería ser 80 y está en 100. Ok. Y por eso también se va a aumentar pues, la presión arterial. Acá que está Pero en mire que 190. la sistólica no está tan alta. Pero sí está un poquito más alta. Pero Llega a 120. está más aumentada la diastólica. Ambas están aumentadas, pero proporcionalmente más la diastólica. Entonces, ¿qué pasa con ese volumen sistólico? Pues el volumen sistólico va a estar disminuido. Y como está disminuido, pues acaba con un volumen telesistólico también Más disminuido, alto. más alto, básicamente. Claro. Es decir, que ¿cómo estará la fracción de eyección? Disminuido. Calculémosla. Dígale ahí Pues a digamos algunos que aquí está en compañeros 60 que le y ayuden. 150, calculamos 90 de sistólica, 90 sobre 150, 60%. 60%, y habíamos visto allá que en el ejemplo estaba en 70. Una reducción de la contractilidad, por lo tanto el volumen sistólico, por lo tanto la fracción de eyección, me queda más sangre después de la sístole. Ahora, eso normalmente va a llevar a una compensación, ¿no? Que es estímulo simpático, el estímulo simpático me aumenta la inotropía, me aumenta la cronotropía, pero ese es un mecanismo compensatorio. Si no hay mecanismo compensatorio, el cambio inicial es disminución del volumen sistólico. ¿Vamos bien? Ok. La bibliografía es la misma, pero le agregué ciclo cardíaco. Estos temas que ya hemos visto y el tema de ciclo cardíaco. Vamos a hacer un quiz formativo. Un juego. Bueno, hágase con su compañero. Si les ponen como unas letras, una sopa de letras, no hagan nada. Es solo mientras iniciamos el quiz, mientras todo se une.
empezamos y no se han unido, no creo que después los dejen. A mayor longitud inicial, mayor fuerza de contracción. A mayor fuerza cardíaca, la frecuencia cardíaca no produce mayor contractilidad ventricular. Lo que pasa es que si se activa el simpático, él produce ambas cosas, o sea, es distinto. Tienen una causa común. No es que la frecuencia cardíaca aumente la contractilidad. Esta tampoco es cierta, estimulación simpática de hecho aumenta la contractilidad, ¿listo? Y el aumento de la poscarga no incrementa el volumen sistólico, lo disminuye, que era lo que estábamos viendo ahorita en la última gráfica. Bueno, y van Valentina, Marisol y Pau en los primeros 3 lugares. Siguiente. El retorno, el llenado. Precarga ventricular izquierda es el retorno de no. ¿De qué me está hablando? ¿Cuál arteria? Es el retorno venoso. El determinante de la fuerza de contracción es el retorno venoso. Ese retorno venoso cuenta tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Bueno, sigamos. No es hipotensión, eso bajaría la poscarga. La vasodilatación periférica disminuye la poscarga. La estimulación vagal disminuye la poscarga. Si usted disminuye la frecuencia y la contractilidad, ¿qué le pasa al gasto? Disminuye. Se cae. Si disminuye la precarga, se cae. Si aumenta la poscarga, también cae. Si aumenta la poscarga y disminuye la contractilidad, cae. La única combinación que aumenta era esta, precarga y contractilidad. Última.
la mitral está cerrada, no estamos realmente en disminución del volumen ventricular necesariamente, sino que está marcando ese inicio de la contracción isovolumen. O sea, aquí iniciamos aquí en la parte plana en A, o sea que estamos en B justo antes de que vayamos a tener este aumento de la derecha. ¿Listo? Pero la tasa de acierto estuvo como así. Miremos el podio, a ver. Juliana, ¿dónde anda? Bien. Sayid. Ahí vecinas. ¿Quién es SP? Ah. Karen y Daniela. Ah, después de que entraron con Recochica, ¿no? A la clase. Ah. Ustedes entraron muy activas y riéndose de a mucho y no dejaban empezar la clase, ¿no? ¿Cierto? Pero ya luego se calmaron. Listo. Miremos los resultados, jóvenes. Vean esta primera que tiene que ver con el mecanismo de Frank-Starling. Tuvimos un porcentaje de acierto bajito. Ojo, repasito al mecanismo de Frank-Starling. Precarga ventricular izquierda, estuvimos un poco mejor en aciertos, 80%. Poscarga del ventrículo izquierdo, 68%, más o menos. Aumento del gasto cardíaco, estuvimos relativamente bien. Y acá fue donde estuvimos más bajos en porcentaje de aciertos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Ojo, cuidado con la curva presión-volumen. Hay que estudiar esa curva presión-volumen y las fases del ciclo cardíaco. Esa es la primera prioridad porque es el porcentaje más bajo de aciertos. Y en segundo lugar, repasito a mecanismo de Frank-Starling. ¿Listo? Relación entre fuerza y longitud, entre contractilidad y llenado y la titina. ¿Vale? Preguntas. ¿Cómo les pareció esta aplicación con respecto a Kahoot? Sí. ¿Mejor? Sí. ¿Por qué? Porque es más fluida. ¿No les gusta la bulla de Kahoot? No. De repente. Yo pensé que a ustedes les gustaba más Kahoot y yo era busque y yo decía no, pero nada. Es que la esto es musiquita como que Kahoot. le mete presión. Y además no es muy fluido la pantalla celular sobre la pantalla, ¿no? Ah, ok. O sea que aquí le gusta tener tanto en pantalla como aquí en el Claro. celular. Mucho más fluido. ¿Qué más les gusta de esta? Es más fluida en sí la página. Los porcentajes de acierto por respuesta y no por bueno, aquí también hay pide tiempos. tiempo. Lo que pasa es que como yo creo que ahí sí es la música, como uno está ahí contando, entonces está como más tranquilo. ¿Qué tan fácil fue el poderse unir con respecto a Kahoot? ¿Más fluido? Sí, porque entran varias personas, ¿no? Y más personas. Yo les conté Porque Kahoot estaba muy limitado, Kahoot está para 20, en cambio este no tiene límite realmente. A veces lo que falla, obviamente, si uno tiene baja señal y aquí hay baja señal, pues sí va a tener el inconveniente, pero no es por la limitación en el número de participantes y por eso la escogí. Es que 20 y aquí somos 30 y pico no era suficiente. Bueno, resumamos, ¿qué aprendieron hoy? Que es mucho más fácil el matachito que la otra para mí no es Háblenme bien. La gráfica. La gráfica de volumen intraventricular. De presión, volumen del ventrículo izquierdo. Y es más, da más información. Creo yo que da más información. Listo, ¿qué más aprendieron?